Ay, hijo mío, si supieras el miedo que uno puede sentir cuando la voz de Dios te llama, y tú, en tu pequeñez, solo quieres correr. Soy Elías, y ya tengo mis 80 y tantos. Mis manos, mira, ya no son las de antes, pero mi corazón ha visto muchas cosas. Hoy quiero contarte la historia de un hombre, un profeta llamado Jonás, que sintió ese mismo terror. Él intentó huir, quiso escapar del mismísimo mandato divino, de una tarea que le parecía imposible, humillante quizá. ¿Cómo iba a ir él a Nínive, a esos que eran enemigos, a decirles que se arrepintieran? No, su orgullo, o quizás su cobardía, fue más fuerte. Una traición, sí, pero no a otros, sino a la confianza de Dios, ¿lo entiendes? Él se fue a Jope, a buscar un barco que lo llevara a Tarsis, al otro extremo del mundo conocido, lejos, muy lejos de Nínive, lejos de la mirada de Dios, creía él. ¿Puedes imaginarlo? El puerto bullía de gente, el olor a pescado salado se mezclaba con el incienso de algún templo cercano y el grito de los marineros. El sol de la mañana ya picaba en la nuca, y el aire era denso, pesado, como si la misma atmósfera supiera de su desobediencia. Compró su pasaje, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una punzada de culpa. El crujido de la madera bajo sus pies al subir a cubierta, ¿era el sonido de la libertad o el de una trampa que se cerraba? Se sentó en algún rincón oscuro de la embarcación. El vaivén del mar ya empezaba a mecerlo, arrullándolo con una falsa sensación de seguridad. Miró el horizonte, cómo la costa se iba haciendo pequeña, cómo Nínive y la voz que lo había atormentado quedaban atrás. Pero la paz no llegaba, ¿sabes? Era una quietud superficial, como la de un charco que oculta una corriente traicionera. Dentro de él, la tormenta ya había comenzado. Podría arrullado por el mar, pero con un huracán desatado dentro de su alma. Es curioso, ¿verdad? Uno huye de Dios, pero no puede huir de sí mismo. Yo lo he visto, créeme. Él venía de un lugar humilde, de Gat Hefer, una pequeña aldea en las colinas de Zabulón, donde el sol pegaba fuerte en la piel y el polvo del desierto te entraba hasta en los sueños. Sus padres, gente sencilla, le enseñaron desde niño a amar al Señor, a respetar las leyes. Recuerdo ese tipo de vida, la comunidad unida, las risas de los niños correteando por las calles de tierra, el aroma a pan recién horneado que salía de cada casa al amanecer. Una vida, en apariencia, tan lejana de la tormenta que ahora lo arrastraba. La vida allí era simple, pero digna. Los hombres trabajaban la tierra, cuidaban los rebaños, y las mujeres tejían lino y lana, preparaban la comida con lo poco que la tierra les ofrecía. Jonás, como todos los jóvenes, aprendió los oficios de su gente. Sus manos se endurecieron con el arado y con el cuidado de los animales. Vestían túnicas de lino, sandalias de cuero, ropas que no buscaban el lujo, sino la comodidad bajo el sol implacable. Las noches, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes, eran para contar historias de los patriarcas, de la fidelidad de Dios, de las promesas que se cernían sobre Israel. ¿Cómo pudo un hombre criado en tanta fe, en tanta tradición, acabar en un barco, huyendo? Desde muy joven se sabía que Jonás era diferente. Había en él una chispa, una sensibilidad especial que lo conectaba con lo divino. La gente susurraba que el Espíritu de Dios lo había tocado, que estaba destinado a grandes cosas. ¿Te imaginas el peso de esas expectativas? Las promesas de bendición no eran solo para él, sino para su pueblo, un legado de fe que lo llenaba de orgullo y quizá que le daban propósito. ¿Cuándo se torcieron esos sueños, Elías? ¿Cuándo el miedo se hizo más grande que la fe? Recuerdo las festividades en el pueblo, las celebraciones de la cosecha, el sonido de los shofares resonando en el valle, y las peregrinaciones al templo. Esas sí que eran experiencias que te marcaban el alma.
El viaje era largo, pero la recompensa, ¡ay! El templo, el olor a incienso, el murmullo de las oraciones, el clamor de la multitud, el aroma de los sacrificios ascendiendo al cielo. Allí, Jonás, como un niño y luego como un joven, participó en los ritos, sintiendo la presencia de Dios de una manera tangible. Las palabras del sumo sacerdote, las lecturas de la Torá, todo grabándose en su corazón. Era un hombre de Dios, forjado en la fe de sus ancestros, pero ahora mira dónde estaba, en un barco, huyendo. ¿Cómo se pasa de esa devoción inquebrantable, de esa fe pura de la niñez, a la desobediencia más flagrante? Es un salto al vacío, ¿verdad? La imagen del joven Jonás, con el corazón encendido por la palabra de Dios, contrasta brutalmente con la del hombre adulto, acurrucado en la bodega de un barco, buscando refugio del Todopoderoso. Toda su vida había sido una preparación para este momento, para escuchar la voz de Dios y obedecer, y sin embargo, en el instante crucial, decidió darle la espalda. Una traición, no solo a Dios, sino a todo lo que él mismo había sido y prometido ser. El polvo de las carreteras de su infancia, el aroma a incienso del templo, el eco de las promesas divinas, todo eso parecía desvanecerse en el aire salado del mar. Ya no era el profeta seguro de su llamado, sino un fugitivo. ¿Cómo se puede abandonar así la esencia de lo que uno es, o de lo que Dios te ha llamado a ser? Es una pregunta que me atormenta, creyendo que el abismo de las aguas sería más piadoso que el abismo de la obediencia. ¡Qué equivocados podemos estar! Pero la paz no duró, ¿sabes? El mar, que antes lo arrullaba, ahora se encrespaba con una furia que no era natural. El viento aullaba como 1000 demonios. Las olas se levantaban como montañas líquidas, golpeando el barco con una violencia que hacía crujir cada tablón. Los marineros, hombres curtidos en 1000 tormentas, se miraban con terror en los ojos, sabiendo que aquello no era una tempestad cualquiera. Tiraron la carga por la borda, intentaron todo, pero el barco seguía a merced de la furia divina. ¿De verdad creyó Jonás que podía esconderse del Creador? ¿Que el mar no obedecería la voz de aquel que lo formó? Era el inicio de su verdadero calvario, el eco de su traición resonando en cada embate. La desesperación crecía, y los marineros, con sus supersticiones y su sabiduría popular, supieron que había alguien en la embarcación que cargaba con una culpa terrible. Echaron suertes, como era la costumbre en esos tiempos. Y, ¿qué crees? La suerte cayó sobre Jonás. ¡Ay, hijo! No había escapatoria. Lo confrontaron, le preguntaron quién era, qué había hecho, y él, con la voz rota por el miedo y la vergüenza, confesó su huida, su desobediencia al Dios de los cielos y de la tierra. Aquellos hombres que no conocían al Señor como Él se asustaron aún más. Querían salvarle, ¿ves? No eran crueles, pero el mar no les daba opción. La voz de Dios no era de trueno esta vez, sino de olas que amenazaban con tragarlos a todos. Así que, con el corazón encogido, con una pena que no era suya, lo tomaron y lo arrojaron al mar. ¿Te imaginas ese momento? El frío brutal del agua, el impacto contra las olas que parecían fauces abiertas, la sensación de ser abandonado, de ser un despojo, el ruido ensordecedor, una forma gigantesca que lo envolvió. No era el fin, no era la muerte que quizá esperaba como escape final. Era un pez enorme, preparado por el mismo Dios que lo tragó entero. Un castigo, sí, pero también una extraña forma de salvación, ¿no crees? Una prisión viviente. Y ahí estaba, dentro de la oscuridad más absoluta, en las entrañas de aquella criatura marina. El olor a pescado, a bilis, la humedad pegajosa,
el movimiento constante y nauseabundo del estómago del pez. ¡Ay, qué tormento! Era una cárcel sin barrotes, pero más opresiva que cualquier mazmorra de piedra, sin luz, sin aire fresco, solo el sonido sordo del agua alrededor y el latido, o lo que fuera, de la bestia. Uno se pregunta, ¿qué pensamientos pasarían por su mente en ese abismo? El recuerdo de la luz del sol en Gad Hefer, el aroma del pan, las risas de los niños, todo eso ahora era un sueño lejano, una burla cruel en su desolación. En ese vientre oscuro, Jonás no solo sentía el miedo, sino también la humillación más profunda. Pensaría en su gente, en su familia. ¿Lo darían por muerto? O peor, lo considerarían un profeta maldito, devorado por el mar por su desobediencia. El silencio de Dios era ensordecedor, pero el silencio de su propia conciencia, el de las voces de su pueblo en su mente, era aún más pesado. ¿Qué dirían en el templo al saber de su destino? Quizás lo borrarían de los libros, su nombre olvidado, su memoria mancillada. Esa era una traición más, la traición a su propio legado, a la fe que sus padres le inculcaron. Uno, en la soledad, llega a sentir el peso de cada mirada imaginaria. El pez no era solo su prisión, ¿sabes? Era también un recordatorio constante de que se había convertido en una carga, en un problema para todos, para los marineros, que casi mueren por su culpa, para el barco, que casi se hunde, y ahora, para el instrumento divino, era total, abrumadora. Jonás, el profeta llamado a llevar un mensaje, se había convertido en el mensaje mismo, el de la desobediencia que trae consigo el peso de la desgracia. Se sentía como un objeto, no como un hombre de Dios. Y en esa oscuridad, Jonás comenzó a entender. No era solo el miedo a Nínive, ni el orgullo herido lo que lo había impulsado a huir. Era una profunda desconfianza en la sabiduría de Dios. Se había convertido en una amenaza, no solo para su propia vida, sino para el plan divino, para la misma idea de redención que Dios ofrecía. Su huida era una bofetada a la fe, una burla a la misericordia. Sentir el movimiento del pez, el oleaje constante, era sentir la mano de Dios, no en bendición, sino en un juicio que lo arrastraba al abismo, un abismo mucho más profundo que el del mar. ¿Entiendes la magnitud de su error en ese momento, hijo mío? Y en esa oscuridad, Jonás comenzó a entender. No era solo el miedo a Nínive, ni el orgullo herido lo que lo había impulsado a huir. Era una profunda desconfianza en la sabiduría de Dios. Se había convertido en una amenaza, no solo para su propia vida, sino para el plan divino, para la misma idea de redención que Dios ofrecía. Su huida era una bofetada a la fe, una burla a la misericordia. Sentir el movimiento del pez, el oleaje constante, era sentir la mano de Dios, no en bendición, sino en un juicio que lo arrastraba al abismo, un abismo mucho más profundo que el del mar. ¿Entiendes la magnitud de su error en ese momento, hijo mío? Pero en lo más hondo de esa desesperación, entre el hedor y la humedad, una chispa se encendió. Como un rayo de luz en la noche más oscura, le vino a la mente el rostro de su esposa, el sonido de las risas de sus hijos en las tardes de verano en Gad Hefer. Recordó las historias que les contaba, las promesas. ¿No era la misericordia el pilar de su trono? Una verdad oculta que él había olvidado en su arrogancia comenzó a revelarse. La compasión de Dios no tiene límites, no es exclusiva de Israel, sino que se derrama sobre toda la creación, incluso sobre Nínive. ¡Ay, qué ciego había sido! Y con esa chispa llegó una revelación aún más profunda. Jonás se dio cuenta de que no había huido solo de una tarea, sino de la oportunidad de ser testigo del amor más grande que existe. Él, que había sido llamado a ser un faro, se había convertido en una sombra.
El verdadero valor que había despreciado no era el oro ni la plata, sino la gloriosa vocación de ser un instrumento de gracia. ¡Qué ironía! Había subestimado no solo la omnipresencia de Dios, sino también la magnitud de su corazón, un corazón que anhelaba la redención de aquellos a quienes él consideraba enemigos. Se había juzgado a sí mismo más justo que el Creador. En ese vientre oscuro, en el silencio ensordecedor de su prisión, comenzó a orar. No una oración de súplica forzada, sino un lamento genuino, un reconocimiento de su pequeñez y de la grandeza inmensurable de Dios. Recordó el Salmo 139, ese que dice que no podemos huir de la presencia de Dios, que incluso en el Seol Él está allí. Y si Dios estaba en el Seol, ¿no estaría también en el vientre de un pez? Era una fe secreta, una que había quedado sepultada bajo capas de orgullo y miedo, que ahora resurgía. Él, que se creía tan sabio, tan conocedor de las leyes divinas, era en realidad un niño perdido en la inmensidad del plan de Dios. Se aferró a la promesa de Dios no porque la mereciera, sino porque Dios es Dios. La revelación no era un castigo, sino una lección, una oportunidad para el arrepentimiento verdadero. Comprendió que Dios lo había preparado todo. El viento, el mar, el pez, todo era parte de un plan para traerlo de vuelta, para mostrarle que su amor no era suyo para decidir, sino parte de una narrativa divina mucho mayor. Y en esa entrega, en esa rendición total, encontró una extraña paz. La paz que solo puede venir de una fe renovada, de saberse en las manos de aquel que todo lo puede. Y fue ahí, en esa oscuridad pegajosa y hedionda, donde Jonás, el profeta que había huido, finalmente se quebró. No fue un grito, no fue una súplica llena de exigencias, sino un gemido, un lamento que brotó de lo más profundo de su ser, un lamento de arrepentimiento puro, de una rendición total. Él, que había tratado de esconderse del Dios de los cielos y de la tierra, ahora no tenía dónde ir salvo a él mismo. No había más orgullo, no más excusas, solo la verdad desnuda de su desobediencia y la certeza de que, incluso en ese abismo, Dios seguía siendo su única esperanza, su único camino. Su oración no fue recitada, sino vivida. Desde las profundidades clamé a ti, oh Jehová, y tú me oíste, susurró su alma. Reconoció que las olas y las corrientes lo habían envuelto, que el abismo lo había tragado, pero también que la mano de Dios era la que lo había enviado a ese lugar. Prometió cumplir sus votos, ofrecer sacrificios de acción de gracias, porque la salvación, ¡ay, la salvación!, solo viene del Señor. No era una negociación, ¿sabes?, sino una confesión. Era el corazón de un hombre roto, ofreciéndose de nuevo a su Creador, sin condiciones, sin pretensiones, solo con la humilde promesa de obedecer. En ese vientre oscuro, Jonás entregó su orgullo, su miedo, su resentimiento hacia Nínive. Entregó la idea de que él sabía mejor que Dios lo que era justo y lo que no. Fue un acto de renuncia total, un soltar las amarras de su propia voluntad. Ya no era el profeta que huía, sino el siervo que ahora era consumido por una fe que renacía de las cenizas de su propia terquedad. Y con esa rendición llegó una paz que desafiaba toda lógica. ¿Cómo se puede sentir paz en las entrañas de una bestia marina, en la oscuridad más absoluta? Pero ahí estaba, una quietud que no venía de la ausencia de tormenta, sino de la certeza de estar en las manos de Dios. El miedo se disipó, la angustia se calmó. Sabía que no moriría allí, no porque lo mereciera, sino porque Dios, en su infinita misericordia, aún tenía un propósito para él. Su corazón, antes agitado por el huracán de la rebeldía, ahora latía al ritmo de la voluntad divina.
Era una transformación silenciosa, pero tan poderosa como el mar mismo. El silencio que siguió a su oración no fue un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Era el silencio de Dios escuchando, el silencio de la gracia obrando. Jonás no escuchó una voz atronadora, no vio una luz deslumbrante, solo sintió un cambio profundo dentro de sí, una certeza inquebrantable de que había sido perdonado, de que se le daría una segunda oportunidad. Fue una revelación espiritual íntima, una comunicación que trascendía las palabras. En ese momento, Jonás comprendió que Dios no solo era el Señor de las tormentas y los peces, sino también el Señor de los corazones, capaz de transformar la desobediencia más profunda en un camino de redención. Y entonces la calma en el vientre del pez se rompió. El animal comenzó a moverse con una energía diferente, con un propósito. Jonás sintió una presión, un retorcimiento, una fuerza que lo empujaba. Era un movimiento violento, pero no aterrador, porque sabía lo que significaba. Era el acto final de la justicia divina mezclada con la misericordia, el cumplimiento de la palabra que había pronunciado en su oración. La oscuridad comenzaba a dar paso a una tenue luz, la humedad asfixiante a un atisbo de aire fresco. Con un último y tremendo espasmo, el pez lo vomitó. ¡Ay, hijo! ¿Te puedes imaginar el impacto? Caer de golpe sobre la arena húmeda, el aire fresco llenando sus pulmones con una fuerza brutal, el olor a salitre y a pescado mezclado con la tierra. Estaba empapado, cubierto de bilis y algas, pero vivo. Escupió agua, tosió y luego, con los ojos ciegos por la luz del sol que tanto había echado de menos, miró a su alrededor. Estaba en una playa desierta, bajo un cielo azul inmenso. La sensación de la arena bajo sus dedos, el sonido de las gaviotas, todo era una sinfonía de vida, un milagro tangible. La vida se abría de nuevo ante él, pero ya no era el mismo Jonás. El que había subido a aquel barco en Jope, lleno de orgullo y miedo, había sido tragado por el mar y renacido. Cada bocanada de aire era un recordatorio de la misericordia de Dios, cada grano de arena bajo sus pies, un testimonio de su poder. Podría haber muerto, sí, podría haberse ahogado, o el pez podría no haberlo soltado, pero Dios, en su infinita paciencia, le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad no solo para vivir, sino para redimir su error, para cumplir con el propósito para el que había sido llamado desde el principio. Se levantó con dificultad, sus músculos doloridos y débiles, miró el mar, el inmenso azul que había sido su prisión y su salvación. No había rastro del pez, solo las olas rompiendo suavemente en la orilla. Estaba desorientado, no sabía dónde estaba, pero sabía que Dios lo había traído de vuelta. Con cada paso que daba, sentía la pesadez de su túnica empapada, el frío que le calaba los huesos, pero también la ligereza de un corazón liberado, un corazón que ya no huía, sino que estaba listo para caminar, para ir a donde el Señor lo guiara, sin importar cuán difícil o humillante pudiera parecer el camino. El peso de la gratitud era inmenso, casi que había intentado frustrar los planes de Dios. Y aún así, Dios lo había rescatado. Pero, con la gratitud, venía también el recuerdo de su pecado, de su traición. No era un recuerdo de culpa paralizante, sino de una lección aprendida con el mayor de los sufrimientos. Sabía que su camino no sería fácil, que la humillación de su experiencia lo acompañaría, pero también sabía que ahora era un hombre diferente, forjado en el crisol de la desobediencia y la gracia. Ahora, ¿dónde estaba? El sol comenzaba a subir, y Jonás, con la vista fija en el horizonte, sabía que no estaba lejos de la tierra firme. Empezó a caminar, sin saber exactamente hacia dónde, pero con la certeza de que Dios lo guiaría. La arena bajo sus pies, el sol en su rostro, la brisa marina, cada sensación era un recordatorio de la vida, de la oportunidad.
La única dirección que le importaba era la que lo llevara a cumplir lo que había prometido en su oración, a hacer lo que Dios le había mandado desde el principio. No había vuelta atrás, solo un camino hacia adelante, hacia Nínive. Y entonces, de nuevo, la voz. No una voz audible como un trueno, sino una convicción interna, una certeza que llenó todo su ser. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Las mismas palabras, el mismo mandato, pero esta vez sin la sombra de la duda o la rebelión. Era un eco de su pasado, pero también un puente hacia su futuro. Ya no había miedo, solo una profunda quietud. Había pasado de la traición a la obediencia, del abismo a la luz, de la muerte a la vida, y todo por la gracia de aquel que no se rinde con sus profetas, ni con sus hijos descarriados. Jonás no dudó, no hubo más preguntas, no más intentos de huir, simplemente se puso en camino. La distancia hasta Nínive era considerable, un viaje de varios días a pie. El polvo se pegaba a su túnica, pero él seguía adelante, con una determinación silenciosa que solo puede venir de una experiencia que te ha transformado por completo. Era una peregrinación de arrepentimiento, un camino hacia la redención, no solo para Nínive, sino para él mismo. Durante el camino, ¿qué pensaría Jonás? Seguramente el recuerdo del vientre del pez, el hedor, la oscuridad, la desesperación y luego la paz. Pensaría en la inmensidad de la misericordia de Dios, en cómo lo había preservado a pesar de su desobediencia. Quizás también una punzada de vergüenza al recordar su orgullo, su juicio hacia Nínive, pero ahora su corazón ya no sentía el mismo resentimiento. La experiencia lo había ablandado, lo había hecho comprender que el amor de Dios no conoce fronteras, no distingue entre judíos y gentiles, entre justos y pecadores. Todos son dignos de su compasión. Finalmente, después de días de caminar, la silueta de Nínive apareció en el horizonte. Una ciudad inmensa, poderosa, con sus murallas imponentes, sus torres que se alzaban hacia el cielo. El corazón de Jonás, que antes se encogía de miedo y desprecio ante la idea de pisar esa tierra, ahora sentía una mezcla de asombro y una extraña determinación. Era la ciudad que Dios quería salvar, y él, Jonás, el fugitivo, el devorado, el renacido, era el instrumento elegido para llevar ese mensaje de advertencia y esperanza. La tarea era monumental, pero su fe ahora lo era aún más. El contraste entre su partida de Jope y su llegada a Nínive no podía ser más marcado. En Jope había buscado la oscuridad, la huida, la negación. Ahora, en Nínive, se enfrentaba a la luz, a la responsabilidad, a la verdad. Su cuerpo estaba cansado, su túnica raída, pero su espíritu estaba renovado, fortalecido por la prueba. Ya no era el hombre. Había aprendido que la verdadera libertad no está en huir, sino en obedecer. Entrar en Nínive era como sumergirse en un torbellino de vida y ruido. El clamor de la multitud, el trajín de los mercados, el olor a especias exóticas, mezclado con el humo de los hornos y el incienso de sus templos paganos. Era una ciudad vibrante, pero también una ciudad sumida en la idolatría y la maldad, según lo que Jonás sabía de ellos. Caminó por sus calles, observando a la gente, a los niños que correteaban, a los artesanos que trabajaban, y en su corazón ya no había solo el juicio, sino también una chispa de la compasión de Dios, esa que él mismo había experimentado en el vientre del pez. Y entonces Jonás, con la voz que el Señor le había dado, comenzó a proclamar su mensaje. Con cada paso que daba por la ciudad, su voz resonaba con una autoridad que no era suya, sino de aquel que lo enviaba. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eran palabras sencillas, directas,
pero cargadas de la gravedad de la profecía divina. La gente se detenía, los murmullos cesaban, y una extraña quietud se apoderaba de las calles. ¿Quién era este hombre, sucio y desaliñado, que hablaba con tal convicción? ¿Era acaso un loco o un mensajero de los dioses? Lo increíble, lo verdaderamente milagroso, fue la reacción del pueblo de Nínive. No hubo burla, no hubo resistencia. Ante las palabras de Jonás, ellos creyeron a Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepintieron. ¿Te imaginas? Aquellos a quienes Jonás consideraba irredimibles, aquellos a quienes despreciaba, se humillaron. Fue un acto de fe espontáneo, un reconocimiento colectivo de su pecado ante un Dios que no conocían, pero cuya voz habían escuchado a través de este extraño profeta. Era una muestra de que la misericordia de Dios no tiene límites, no tiene favoritos. La noticia llegó al rey de Nínive, y él, desde su trono, también se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Decretó un ayuno para toda la ciudad, para todos los habitantes, para todos los animales. ¡Que clamen a Dios fuertemente!, mandó. ¡Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos! Era un arrepentimiento nacional, un clamor que subía al cielo desde el corazón de una ciudad que, según Jonás, no merecía ser salvada. ¡Ay! ¿Cómo nos equivocamos al juzgar el corazón de Dios? La magnitud de ese arrepentimiento era asombrosa. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban en silencio, llenas de gente vestida de cilicio, con sus cabezas cubiertas de ceniza. El aire se llenó con el murmullo de las oraciones, con el llanto de la contrición. Incluso los animales, por mandato del rey, ayunaban. Era una imagen poderosa, una demostración de que, cuando un pueblo se humilla de verdad, el corazón de Dios se conmueve. Y Jonás, el profeta que había huido de esta tarea, fue testigo de un milagro que superaba todas sus expectativas, todos sus prejuicios. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios hacia Nínive. Él, que había experimentado la salvación milagrosa, que había sido perdonado por su propia desobediencia, se enojó. Sí, se enojó. Su ira era grande, ardía en su pecho como un fuego. ¿Cómo podía Dios perdonar a esos ninivitas, a esos enemigos de Israel? Su sentido de la justicia humana, su nacionalismo, su propia visión limitada de la rectitud lo consumía. Quería ver la destrucción, no la redención. ¡Ay, qué complejo es el corazón humano! Y Jonás, con su ira hirviendo, fue a quejarse a Dios. ¡Ah, Jehová!, exclamó. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pero no quería que esa misericordia se extendiera a sus enemigos. Prefería morir antes que ver a Nínive perdonada. ¡Qué paradoja! Dios, con su infinita paciencia, respondió a Jonás no con ira, sino con una lección. Hizo crecer una planta de ricino sobre la cabeza de Jonás, para que le diera sombra y lo aliviara de su malestar bajo el sol. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Y luego un viento solano, ardiente, golpeó a Jonás, y él deseó morirse. Se quejó amargamente por la planta, por la sombra que había perdido, una queja que demostraba su apego a lo trivial mientras despreciaba la vida de miles. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto por la planta? Y Jonás respondió, mucho hago en enojarme, hasta la muerte. Imagínate, dolido por una planta, pero no por una ciudad. Y Dios, con una sabiduría que nos desarma, le dijo,
Tú tuviste compasión de la planta, por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en una noche nació y en otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Fue un golpe al corazón, hijo mío, una revelación que trascendía la razón, que se clavaba en lo más profundo del alma de Jonás. La compasión de Dios no se limita a sus elegidos, a aquellos que consideramos dignos, se extiende a todos, incluso a los que, en nuestra limitada visión, creemos que no merecen su gracia. Dios no ve como el hombre ve, Él mira el corazón, la posibilidad de arrepentimiento, la ignorancia de aquellos que, como niños, no saben distinguir el bien del mal. La lección era clara. El amor de Dios es más grande que nuestros prejuicios, más vasto que nuestros juicios. Y el libro de Jonás termina. Meta, Sex 0.05. Si su corazón se ablandó por completo, pero nos deja a nosotros, los lectores, con esa misma pregunta resonando en nuestras almas. Nos muestra que la justicia de Dios siempre está teñida de misericordia, que su plan de redención es universal, no exclusivo. Jonás fue un profeta de la desobediencia y la redención, un espejo en el que podemos vernos reflejados con nuestras propias resistencias a la voluntad divina, con nuestros propios juicios y prejuicios. La historia de Jonás, hijo mío, no es solo el relato de un profeta desobediente y un pez gigante. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios, su soberanía, su paciencia y, sobre todo, su inmensa e incondicional misericordia. Nos enseña que no podemos huir de su propósito, que Él nos perseguirá con amor hasta que nos rindamos, y que su corazón anhela la redención de todos, no solo de aquellos que nos parecen correctos. Es una historia que nos invita a examinar nuestras propias motivaciones, nuestros propios juicios, nuestras propias resistencias a la voluntad divina. ¿Cuántas veces nosotros, como Jonás, intentamos huir de la voluntad de Dios, de una tarea que nos parece demasiado grande, demasiado humillante o simplemente incómoda? ¿Cuántas veces preferimos nuestra propia justicia a la compasión divina, nuestro propio orgullo a la humilde obediencia? La historia de Jonás nos recuerda que el costo de la desobediencia puede ser alto, pero que la gracia de Dios es aún mayor, capaz de rescatarnos del abismo más profundo y darnos una segunda, una tercera, una milésima oportunidad. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecer, incluso cuando no entendemos sus caminos? Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar en la grandeza de la misericordia de Dios y en la importancia de nuestra obediencia, te invito a suscribirte para más relatos como este. Que la sabiduría de estas antiguas historias